Bienvenidos a clase de evangelismo. Soy Perry Hubbard, su maestro. Hoy es la sesión 6. Hablamos del papel del hombre en ese proceso de evangelización. Entonces, el primer concepto es ser testigo. De hablar lo que nosotros hemos oído, hemos visto y hemos tocado. Nuestra experiencia es el concepto de testigo. No podemos hablar de lo que pasó en otra persona, quizás como evidencia, pero es mejor de hablar de la experiencia personal, mi comprensión personal de la palabra, y cuando hay preguntas, si hay otros ejemplos, está bien, pero comenzamos con este concepto de mi experiencia, es parte de Hechos 1:8, del concepto de ser testigo, y ese está repetido en 1 Juan 1:4. Juan está hablando, lo que he visto, he oído, he tocado, es lo que estoy compartiendo con usted, para un propósito que usted puede recibir, experimentar la camaradería que yo tengo con Dios. Ese es el primer parte de ese concepto de evangelismo y mi papel en el proceso, hacer un testigo verdadero a otras personas de mi experiencia, mi contacto personal con Dios y su plan de salvación. El segundo concepto es no solo ser testigo, pero a compartir ese mensaje. Este es parte de las 4 pasajes muy usados en esta idea de misión y evangelismo. El mandamiento de Jesús a ir, ese mandato fuerte de ir y predicar y para hacerlo al lado de la persona al lado de mí hasta los fines del mundo. Entonces, la dirección, mi trabajo es compartir esa información. Y no es solo compartir, es haga discípulos. Hay mucha gente que piensa solo en trabajar a compartir la información y no del segundo proceso, el seguimiento. En realidad, un evangelismo más fuerte, más correcto, es basado en discipular. No solo darle información, es como dirigir a la persona al agua, pero no provenir un vaso o algo para recoger ese agua. O es dar comida, pero no entrenar a la persona de cómo sembrar. Hay muchas historias interesantes de está bien a alimentar a una persona, para qué mejor es enseñar a la persona en alimentarse. Entonces, ese es el concepto, no solo compartir esa información, pero también las enseñanzas, el proceso de ser un discípulo, hacer posible el bautismo, la decisión de seguir a Jesús, a preparar a la persona a ser un miembro amable, un miembro capaz de servir y trabajar en el reino de Dios. Este involucra qué significa obediencia, cómo ser un seguidor verdadero. Y también el lugar de hacer el trabajo, no importa esa persona al lado de mí o otro, el concepto siempre un plan de discipular las personas que aceptaron, confirmaron, confesaron su pecado, pero para hacer algo más profundo en su vida, hacer posible ser un seguidor, un discípulo. Y también es todo en el nombre de Jesús. Hay muchos errores, no es en el nombre de una persona. Hay varios profetas falsos, maestros falsos que usan ese, sigue mis palabras, sigue mi plan, es un asunto muy importante a cuidar, tener cuidado en eso. No uses un nombre como la fuente de información. La fuente es Jesús, la fuente es Dios. Por el nombre de Jesús entramos en esa salvación. Entonces el arrepentimiento es en el nombre de Jesús, no en la iglesia, no en un sistema de teología, no un sistema de reglas, es en el nombre de Jesús. Y el perdón vino por Jesús, no por
otro método, no otro medio. Por eso no existen varios caminos, varios vías a Dios. Solo existe uno. Entonces, nuestro trabajo es presentar esa información con claridad. En el nombre de Jesús predicamos. Entonces, mi trabajo es ser un trabajador. Pero en la cosecha, ¿y qué significa la cosecha? Hay varios pasajes que usan el concepto de una cosecha, pero en realidad una cosecha es algo que involucra en todo el mundo en el trabajo. Hay personas que hicieron herramientas para ese trabajo, hay otros que cocinaron para alimentar a las personas, hay personas que hacen el trabajo de cortar. Estamos hablando de trigo, pero ese tiene aplicación de muchos tipos de cosechas. Siempre hay varios tipos de trabajo en tener éxito en cosechar. Y entonces también la persona que cortar, la persona que recoger, esa persona que prepara esa cosecha para guardar, y hay gerentes, jefes. Hay muchas posibilidades de trabajo en esa cosecha. Y cuando hay personas que hablan, no soy evangelista, no soy pastor o algo como eso, ese no significa. Recibimos regalos para ser parte del trabajo de cosechar. Porque por eso está ese concepto de regalos del Espíritu Santo, es para el bien del cuerpo, no para la persona, para todos nosotros. Y cuando trabajamos juntos con todos los regalos, es posible tener una cosecha excelente en ese proceso. Soy trabajador y todos nosotros tenemos la misma responsabilidad, participar en esa cosecha. Hacer un ejemplo al mundo que significa una vida comprometido a Dios. Jesús usa dos conceptos, sal y luz. Sal que cuando entra la comida toca toda la comida y cambiar el sabor. Estamos presentes y cambiando el sabor de ese grupo, de ese ambiente. Estamos funcionando como sal que representa la presencia de Dios y impactar a todo. O como luz que revela lo que está presente. Que quitaron la oscuridad. Y abren los ojos de la gente de lo que es la verdad. Entonces, este es nuestro trabajo de ser un ejemplo de lo que existe cuando hay luz, lo que existe cuando Dios está presente. También ser preparado. Tenemos la responsabilidad de prepararnos. No es para esperar a otra persona a proponer un plan. Tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros que son seguidores de Cristo, tiene esa responsabilidad a buscar la preparación, a buscar la oportunidad de recibir enseñanza, a buscar, a desear para ser discipulado. Ese es parte de ese concepto de mi papel. No es para esperar a una persona a tomar una decisión para mí, es mi decisión. Y soy una semilla excelente que produce grandes cosas. Es mi trabajo de hacer el trabajo o cuidar con esa semilla que es el Evangelio en mi vida. Que mi trabajo consiste en un sacrificio personal que hace posible el trabajo. Jesús usa varias ideas fuertes. Deja su familia, deja su trabajo. Hay varias historias que representan esa instrucción, esa consejería. No es abandonar en un sentido que no tengo responsabilidad, pero es dejar mi familia en servicio de Dios primeramente. Y cuando en lugar de negar a Dios por causa de mi familia. No permitimos la familia a prevenirnos a servir. Este es el concepto. Deja las bienes
bienes en su vida. Hay varias parábolas, historias sobre personas que no pudieron dejar su propiedad, su riqueza a seguir a Jesús. Y esa cosa grande que impactar su habilidad a recibir la bendición. Es como ese concepto de ese perla, ese tesorero escondido. La persona vendió todo a ganar ese perla, a ganar ese terreno con ese tesoro. Deja la vida, sacrificar su vida para los otros. Siempre hay ejemplos en la vida de Cristo, en Pablo y los otros, de ese proceso de dejar mi concepto de mi vida en busca del concepto de una vida entre Cristo. También dejé mi ego, mi personalidad, mis derechos definidos por el mundo, porque el mundo siempre habla, oh, cada persona tiene derechos, pero a veces los derechos causan problemas, barreras en el servicio. Yo tengo derecho a una casa, una familia, a comida, cosas que sí son necesarios, pero no necesariamente es un derecho a tener una casa más grande. Es importante tener protección contra el clima. Está bien a tener comida, pero no necesariamente lo más rico del mundo. Pero el concepto deja su ego, sus deseos que pueden bloquear, prevenir a Dios a trabajar en su vida. También fe, un fe en Dios, un fe en su plan, un fe en su protección, un fe en su provisión de lo que es necesario para vivir en el reino, para servir en el reino. Ese es mi papel, es aprender qué significa esa fe y cómo aplicar esa fe en evangelizar y anunciar, proclamar, predicar ese mensaje de buena nueva. Y también experimentar y revelar el amor en mi vida a Cristo. Y por eso el amor de Dios y yo por los perdidos. Otra vez hay pasajes que representan la dirección de Dios, de Cristo, a nosotros. Y es con una explicación muy amplia en 1 Corintios 13, qué significa ese amor de Dios y cómo impactar a nosotros y hacer posible una vida increíble, una vida de servicio en el reino de Dios, una vida que gana tesoros increíbles del futuro, almas salvadas. Entonces, la oración de Dios explica un poco más sobre nuestro trabajo. Él habló de varias cosas, su obediencia, el mandato de servir, de ir, a hablar. Y en ese proceso comenzó a orar a nosotros. Estamos bajo una protección por esa oración. Está orando no protección contra amenaza, no contra dolor, pero contra el perdido de nuestra alma y perdido de salvación. Protección que hace posible a nosotros a mantener nuestro enfoque en Dios, no en nosotros. Santificación para apartarnos para el trabajo, a ser servidores aprobados en el reino de Dios y comprometido en ese proceso. Y por eso recibimos aprobación, recursos importantes y también esa protección de la palabra en nosotros, nuestra salvación. Unidad en Dios. Ese es parte de nuestro beneficio y también de nuestro trabajo de aprender qué significa ser unificado con Jesús en Dios y cómo impactar nosotros y nuestro testimonio, nuestra comunicación al mundo. Es parte de nuestro papel de aprender y experimentar eso para ser posible a nosotros a comunicar qué significa ser unificado con Dios.
Y ese comisionado, hemos recibido una comisión por Jesús de extender ese mensaje a la próxima generación, a las personas que todavía no han escuchado. Esa es parte de su oración para nosotros y dar a nosotros nuestra dirección, nuestra responsabilidad y hacer posible nuestro compromiso a cumplir con la palabra de Dios en ese evangelismo. Entonces tenemos responsabilidades por eso, para orar para la dirección de Dios, orar para los perdidos, orar para los campos de servicio, de misión. Tenemos esa responsabilidad de predicar, de abrir la boca y hablar. Ese es parte del trabajo de un testigo. Es no un secreto. Cuando hay testigos, el concepto no hay secretos. Es posible revelar la verdad, revelar lo que está pasando, porque somos testigos y tenemos un testimonio evidente y real de lo que pasó cuando éramos salvados. Sí. Y también provea a nosotros cosas importantes. Tenemos esta responsabilidad, proveer a otros la información completa, la dirección completa y la oportunidad de responder. Y en ese proceso tenemos la responsabilidad de obedecer. Cuando recibimos la dirección de Dios, obedecemos. No evitamos, no negamos, no rechazar ese proceso, obedecer y servir. A veces sí hay riesgos en ese proceso, pero si estamos listos de obedecer y arriesgar nuestra vida, nuestros recursos y cosas de la vida, podemos ganar las almas, un tesoro grande. Y en ese proceso es nuestro trabajo de santificar nosotros mismos a Dios. Pero no es solo bajo nuestro poder, nuestra habilidad. Este está soportado, apoyado, confirmado por la presencia y poder del Espíritu Santo. Pero tenemos la responsabilidad de pedir al Espíritu Santo, pedir a Jesús, pedir al Padre a santificarnos, a separarnos para el trabajo. Pero si no hacemos, limitamos el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad de comenzar. Y Dios, por el Espíritu Santo, va a cumplir en cumplir con la promesa para nosotros. Entonces, ejemplos de lo que es posible cuando estamos cumpliendo el proceso de servir y obedecer. Esteban, una persona llamado, evidente, seleccionado como diácono, una persona que enseñó a otros de la verdad, sí, y obedeció en compartir y evangelizar, y en ese proceso se sacrificó su vida. Pero en su sacrificio, ese abrió la puerta de muchas más personas a entrar en el proceso de evangelizar, de anunciar, de predicar, porque el resultado de su muerte estaba la dispersión, esparción, la gente esparcido a todo el lado de Judea para predicar y un crecimiento más grande por su cumplimiento de ese papel como servidor, como no necesariamente como evangelista, pero una persona lista a comunicar ese mensaje del Evangelio. Filipe, otra persona, evidencia de su llamado, enviado por el Espíritu Santo. No por la iglesia, por el Espíritu Santo, enviado a Samaria, donde trabajó por un rato y comenzó un trabajo increíble entre ese grupo y predicó la palabra
y enviado a esa carretera en el salvaje y para hablar con ese eunuco que formó un parte de la iglesia de Etiopía, cóptica, con el apoyo por la tradición, Mateo y uno más que se fueron, que viajaron a ese lugar y establecieron esa iglesia cóptica en Etiopía. Pero entonces obedeció la dirección del Espíritu Santo para evangelizar. Interesante, los dos hombres que ganaron un nombre en Hechos no eran personas listados entre los primeros personas, apóstolos o los 120. Eran personas de afuera de Judea, afuera de Galilea. Hay una palabra, helenistas. Personas que viajaron a Jerusalén por esta fiesta y recibieron una bendición, ese mensaje de salvación, se convirtieron a cristianos seguidores de Cristo y por su deseo de ser discipulados llegaron a ser predicadores, pero no apóstolos, no líderes seleccionados de primer grupo, la segunda generación de esa manera. Y también Saúl, Pablo, el enemigo, comenzó su historia en Hechos como el enemigo más fuerte después del tiempo de martirio de Esteban. Llamado de una forma extraña, enviado bajo una palabra fuerte que anunció la posibilidad real de sufrimiento para su servicio, pero en realidad una vida de un predicador, un maestro criado. Aún usa esta palabra, soy esclavo de Jesús en el servicio de ese evangelio. Entonces, Saúl, el enemigo, convirtió a Pablo, el más conocido, evangelista, predicador, maestro, en ese proceso de evangelizar el mundo, a llevar al mundo ese mensaje. Cuando Jesús ascendió, la obra de predicar evangelio y hacer discípulos se convirtieron en nuestra responsabilidad. Es parte de las palabras finales de Jesús a enviar ese trabajo a nosotros, a regalar a nosotros la responsabilidad, a entregar. Podemos usar muchas palabras, pero al final, cuando Jesús se fue, el trabajo queda a nosotros, se cayó a nosotros. Llega a ser nuestro trabajo. Y por un proceso de preparación, otro nivel, ronda de entrenamiento por Jesús, y llegado del Espíritu Santo en Pentecostés, llega a ser bien evidente que tenemos la responsabilidad, y no solo los apóstoles, pronto hay otros, es como Esteban, como Felipe y varias personas que Bernabé, que no fueron parte original del grupo original, pero seleccionado por Dios a servir. Y pronto encontramos otros nombres, Marcos, Tito, Epafrodito. Hay una lista bien larga en Romanos 16 de personas sirviendo de esa capacidad de promover, predicar, evangelizar. Y personas ama de casa, vendedores y varios. Entonces, en Romanos es bien evidente, esa bendición es para todas las personas listos de hacer el trabajo. Como luego le pueden hacer una visita en quienes ellos no han creído. Es imposible para ellos a creer si no escuchan. ¿Y cómo pueden creer en el que está de a quien tienen no oyó? Hay necesidad de predicadores. ¿Y cómo pueden oír sin alguien predicándoles? ¿Sí? ¿Y cómo pueden predicar a menos que son enviados?
Entonces, es posible hacer un trabajo, tener esa obra de enviar, apoyar y hacer posible a otros de ir a lugares que no es posible para todos nosotros de ir. No es para escapar o evitar mi responsabilidad personal, pero hay trabajo de aquí y hay trabajo allí. Y tenemos la posibilidad, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, la responsabilidad de hacer posible a todos a escuchar. Este es nuestro papel, a participar a todos los niveles de hacer disponible ese mensaje. ¿Quién tiene? Well, otra vez, quiero enfatizar ese concepto, respasar esta idea que todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, de promover, de comunicar, de evangelizar. Ya. Hechos 1:8, ¿quién recibió ese mensaje de Dios? Muchos piensan de los 12. Sí, pero es posible que hay otros. Por siempre existen otras personas. Aún en el día de la resurrección, no era solo los 12. No estaba solo los 12. Estuvo todos los 12 en esa sala escondido después de durante el día ese día de resurrección. Está mencionado los 11 y otros. Y también mujeres. Está mencionando las mujeres presentes. Y otros, ¿qué significa otros? Llegamos al tiempo de oración antes de Pentecostés. Está mencionado 120 personas. Pablo mencionó un evento con más que 500 personas. Y cuando hay 500 personas, siempre hay hombres, mujeres, jóvenes, niños. Y si ese 500 es solo hombres, es imposible a tener 500 hombres sin la presencia de mujeres, sin jóvenes, sin niños. No importa que de dónde evaluamos o revisamos ese concepto, siempre ese mensaje es para todos nosotros, de niños hasta ancianos, mujeres y hombres, no importa su estado, su edad, su género, todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces también, Mateo 28, ¿quién recibió la instrucción de ir? No solo los 12, a todas las personas presentes recibieron. Es posible que ese número otra vez es al mínimo 120 personas, pero posiblemente hasta 500 o más. Y Efesios 6 está mencionando, cuyos pies traen la buena noticia. Esa es parte de armadura de Dios. En ese pasaje no está mencionado un líder o un apóstol. Esa es una descripción de trabajo y actividad de todas las personas. Todos nosotros necesitan esa armadura. Y parte de esa armadura es esa protección, esa sandalia del mensaje de buenas noticias, el Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros tiene pies y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio hasta el mundo. Es parte de nuestra armadura, a llevar con nosotros en cada situación la verdad. En Filipenses, ¿quién lucha en el trabajo? Cada miembro de esa iglesia en Filipenses, no solo Pablo, pero todos. Y también Epafrodito, que está descrito como su hermano, su compañero y un soldado. Y Epafrodito, un miembro de la iglesia. Y Pablo está hablando de él como un soldado en esa guerra, un compañero en el trabajo, hermano, pero un miembro normal, común de la iglesia, está recibiendo esa dirección. Y Pablo mencionó varias mujeres en el trabajo en Filipenses. Entonces, todos nosotros tenemos ese papel a servir en el reino de Dios y promocionar
comunicar el Evangelio a todos. Cuando hablamos del cuerpo de Jesús, la iglesia refleja el reino al mundo. Cuando trabajamos juntos, organizamos y cuidar con uno a otro, reflejamos el plan de Dios para todo el mundo. Somos el sacerdocio. Ese es un concepto en 1 Pedro 2:5, pero refleja ese mensaje a Israel en Éxodo, que el pensamiento de Dios, que todos los miembros de ese linaje judeos son sacerdotes, que representantes de Dios al mundo, y también tenemos esa responsabilidad de ser sacerdotes al mundo, personas que conectan el mundo a Dios, conectan cada persona y abrir la puerta de cada persona a ir a Dios. Es nuestro trabajo, no llamado solo para compartir, sino para hacer a los discípulos. Ese es parte de ese concepto de nosotros. Un error grande en evangelismo. Pensamos de ganar una decisión, pero no pensamos de discipular. Una decisión, es posible ganar decisiones por fuerza, por emoción, pero ganar discípulos. Esa es conversión real. Es una conversión más permanente y representan el deseo verdadero de Dios. Evangelismo no es solo a ganar una decisión, es ganar discípulos. Personas comprometidas, personas que experimentan verdaderamente ese amor de Dios, esta salvación, este perdón, y llegan a ser sal y luz en su mundo. Está construido en el Evangelio, es la fundación de nuestra existencia. Estamos aquí por causa del Evangelio, no por un proceso de gobierno, no por un plan de organización. La iglesia existe por la declaración, proclamación del Evangelio y la decisión de cada persona involucrada a seguir ese Evangelio. Esta es la fundación, que es Cristo. Porque Cristo es, si buscamos una definición del Evangelio, es Cristo. Su vida, su enseñanza, su sacrificio, su resurrección es la fundación. Este es el Evangelio. Entonces tenemos ese papel a construir nuestra iglesia en el Evangelio, en Cristo, no en otras cosas. Hay progresiones o evidencia de qué está pasando. 120 oraron, varios predicaron, y al final uno llamó a ellos para arrepentir y 3,000 respondieron. A otro grupo otra vez oró, muchos predicaron un crecimiento. La palabra es multiplicar, por causa de no solo una persona, varias personas. Casi todas las personas predicaron hablando de ese mensaje, y la iglesia creció increíblemente en ese tiempo. Otro grupo independiente se fue a otro lugar y llegó a Antioquía y comenzó a predicar no solo a los judíos, pero también a los gentiles, y pronto a un cambio de dirección. Dos personas llamadas para continuar el proceso en todo el imperio romano. Y al final los dos enviados, y ese comenzó un proceso increíble de crecimiento. Esteban predicó y pronto las personas se dispersaron y predicaron en toda Judea, y un crecimiento. Los discípulos no estaban de clero, un concepto, otra confirmación. Ese trabajo no es para personas de mucha educación, mucha preparación, es para las personas llamadas por Dios. Observe los 11, 4 pescadores, hombres comunes, un recaudador de impuestos, un escéptico,
un enemigo del Estado romano. Y entre ese 11 solo está mencionado una persona que es un judío verdadero, una persona que ha estudiado la palabra, pero por eso una persona de deudas, de menos confianza en la posibilidad del llegado de Mesías entre ese tiempo, y también Tomás, el deudor. Interesante, los discípulos no estaban parte del sacerdocio, estaban personas de cada aspecto de la vida normal, pero llamado por Dios para hacer el trabajo. Y es igual para nosotros. Dios no está buscando sacerdotes, está buscando personas disponibles a servir y obedecer y hacer el trabajo. No es necesario tener un maestría o doctorado o ese título pastor o evangelista o algo como eso. Muchas de las personas que ganaron nombre estaban personas de maestros de escuela dominical, amigos, vecinos, que por su amor a su vecino, a otra persona, compartieron este mensaje, y por ese medio Dios trabajó y cambió la persona, y por eso es como ganamos Billy Graham, su maestro de escuela dominical. Por su amor a enseñanza ganó ese alma, y Billy Graham se convirtió y al final llegó a ser ese evangelista más conocido en el mundo moderno. Entonces, Dios no está buscando sacerdotes o escribas o fariseos, saduceos, los líderes grandes del mundo. Está buscando personas disponibles, obedientes, a servir y cumplir con ese papel de evangelizar y pronunciar el mensaje. Involucra actividad diaria. A veces no hablamos o no estamos, Dios no está buscando sacerdotes o fariseos. El mundo está buscando obedientes, pronunciar diaria. No hablamos o Dios no está buscando sacerdotes. No estamos, Dios o fariseos. A veces no es el mundo está buscando actividad diaria. Involucra obedientes el mensaje de evangelizar y pronunciar diaria. Cumplir con ese papel, no a servir y cumplir. Hablamos o Dios no está buscando sacerdotes. No estamos, Dios o fariseos. A veces no es actividad diaria. Involucra obedientes y mantener ese proceso de evangelizar y presentar ese mensaje a otros. Sí, siempre hay obstáculos de este proceso, obstáculos hacia dentro. Hay hipocresía, como Ananías y Zafira. Hay personas que están usando ese concepto de predicar, evangelizar, a ganar nombre. Encontramos eso también en primer capítulo de Filipenses. Personas trabajando para ganancia personal, juzgado por Pablo. Hay personas que tienen un enfoque falso en ese proceso. Enfoque en servicio, no en predicar. Convicciones teologales que pueden afectar el desarrollo, como las personas del legalismo. Hay obstáculos que impactan nuestra habilidad de anunciar, comunicar el Evangelio. Y hay obstáculos afuera, amenazas, como el concilio, esa amenaza de castigar, amenazas de gobiernos, amenazas. Pablo encontró muchos de ese tipos de amenazas, ataques personales, ataques por Satanás, ataques a los grupos, recibieron la palabra, palizas, castigos físicos. También hay posibilidad de martirio, persecución como Diego,
um, Diego, Santiago, hay dos nombres posibles, que se murió por el mano de Herod. Esteban, por el concilio de Sanedrín. Hay siempre posibilidad de sufrimiento que causan miedo en nosotros. Es difícil, pero existe ese tipo de amenaza, obstáculos que pueden prevenir personas a servir y hablar. Y también hay miedo personal de lo que va a pasar si hablo fuertemente con libertad sobre mi relación con Dios. Hay en los obstáculos la voluntad de adaptar. Hay un obstáculo grande es inhabilidad de adaptar de cada situación. No es adaptar ese mensaje, pero adaptar los métodos usados. Evidencia de adaptación. Pedro a Cornelio, un cambio de relación, un cambio de sentimiento de quién es aceptable en el reino de Dios. Apóstoles y los ancianos, un cambio de dirección. ¿Dependemos solo de nosotros o abrimos la puerta de otros? Esteban, que recibió la dirección de ir a los samaritanos, un grupo rechazados. También el único. Únicos tuvieron su lugar en la sociedad, pero normalmente no aceptado de una forma como líder, como persona que pueden recibir aprobación o recibir una bendición, pero Dios usa a Esteban para encontrar a esa persona que estaba buscando la verdad. Y por eso cambió la situación, cambió su vida y abre la puerta del establecimiento de una iglesia en Etiopía. Pablo adaptar su forma de presentación en esa colina de Marsos y usa una forma de presentación diferente a ganar atención y en ese proceso ganó varias personas como seguidores de Jesús. Es más difícil, pero es posible. Pero sin cambiar el mensaje, pero usamos formas y medios a comunicar esa verdad, depende de la situación. El Concilio de Jerusalén usa su poder de evitar un concepto erróneo, el concepto de legalismo, un concepto de la necesidad de convertir a un judío antes de recibir la bendición del Evangelio. A veces es importante de no adaptar, a mantener firme el mensaje claro sin cambio. También Pablo en el salón de Tirano cambió su método de trabajo. En lugar de viajar, quedaron en un lugar y estableció un instituto bíblico para entrenar personas. Y por eso la palabra dijo que toda Asia escuchó la palabra y el mensaje del Evangelio. Estamos listos de adaptar, no cambiar el mensaje, pero adaptar los métodos. Al fin de ese material, vamos a hablar de varios métodos de evangelismo. Y hay cantidades increíbles, pero vamos a tener un resumen de varios métodos. Entonces, tenemos un papel grande. Parece demasiado grande, pero es la decisión de Dios a usar nosotros en la presentación del Evangelio. Tenemos la responsabilidad de evangelizar. Pero en este proceso, como aprendemos, evangelizar no es solo ganar una decisión, es ganar discípulos. Hacer posible a personas a tomar decisiones, a cambiar su vida y a someter su vida bajo la autoridad de Dios para recibir toda la bendición. No solo ese perdón superficial. Hay personas perdonadas por el gobierno, por un momento, por una palabra. Sí, voy a cambiar. En ese momento recibieron un tiempo libre o redacción de su castigo,
Pero en realidad, una semana, un mes después, nada ha cambiado. Es como no hay un proceso de discipular de cómo vivir de un ciudadano verdadero. Regresaron a su pasado, sus hábitos y a seguir el mundo en ese proceso. No estamos buscando solo decisiones, estamos buscando discípulos, seguidores de Cristo. Es nuestro papel de presentar esa información de una forma que hace posible no solo la decisión, pero de recibir, pero la decisión también a ser discipulado. Bueno, gracias. Vamos a hablar de más materiales y cosas en la próxima sesión.